Hola a todos. Bueno, vamos a empezar con los ejercicios de rentas de interés compuesto. Vamos a hablar sobre el ejercicio 17 y el ejercicio 30 de la guía de rentas a interés compuesto. Entonces, vamos a empezar primero con el ejercicio 17 que dice lo siguiente. Un fondo de jubilación presenta las siguientes características en su plan de ahorro. Tenemos un monto objetivo, que es el cual al que queremos llegar, de $150.000. Tenemos un plazo de 10 años para realizar aportes en cuotas trimestrales anticipadas. Las rentas son trimestrales y anticipadas de $2.500 cada una tasa 1 del 5% anual en los primeros 3 años, una tasa 2, 15% superior a la anterior por el resto del tiempo, es decir, por 7 años, y una cuota inicial equivalente al 15% del monto, en este caso el monto es el monto objetivo, y una cuota final al final del periodo equivalente al 1% del monto, en este caso el monto también son los $150.000. Entonces vamos con los datos. El monto objetivo son $150.000. Tenemos un plazo de 10 años en cuotas trimestrales. Entonces, el plazo para hacer las transacciones son 10 años. Sin embargo, como estamos hablando de que es en cuotas trimestrales, las rentas, a mí me gusta cambiarlo todo en base a trimestres. Entonces, ustedes pueden decir que es 10 años o 40 trimestres. Sin embargo, tienen que estar pendientes que tienen que llevar absolutamente todo a la frecuencia de la renta a la hora de aplicar las fórmulas. Entonces, las rentas son constantes, $2.500 cada renta. La tasa de rendimiento 1, 5% anual los primeros 3 años. No hay match porque la frecuencia de la renta y la frecuencia de la tasa de interés no son iguales. Hay que sacar la tasa de interés efectiva. La tasa de rendimiento 2 es 15% superior a la del 5% por 7 años, que es el resto del tiempo. También hay que sacar la tasa de interés efectiva. No hay match. La cuota inicial equivalente al 15% del monto y la cuota final equivalente al 1% del monto. Para sacar esas cuotas, la cuota final sería básicamente el 15% de 150.000, que son $22.500. El monto final, el 1% de 150.000, que es $1.500. Para sacar cuánto en realidad es el valor de la tasa de rendimiento 2, se saca el 15% del 5% y te da un valor de 0,0075 que se le tiene que sumar a la tasa del 5% y te da un valor que la tasa de interés 2 es 5,75%. En ambas tasas tenemos que aplicar la tasa de interés efectiva. Esta es la fórmula que conocemos de tasa de interés efectiva, porque no hay match en ninguna de las dos tasas de interés. Uy, entonces, básicamente ahorita vamos con los primeros cálculos. Entonces, hay que sacar la tasa de interés efectiva 1, considerando que la tasa de interés es 5%, lo dividimos entre 1 porque esa es la frecuencia de la tasa de interés al ser anual, lo elevamos a la 1 entre 4, 1 porque es la frecuencia de la tasa de interés al ser anual y 4 porque es la frecuencia de la renta al ser trimestral. Por eso es que es un cuarto. Le restamos 1 y nos da una tasa de interés del 1,22% trimestral. La tasa de interés 2 es el mismo procedimiento, 1 más el 5,75%, que ya lo habíamos calculado anteriormente, entre 1, que es la frecuencia de la tasa de interés al ser anual, lo elevamos a la 1 entre 4, lo mismo, 1 porque es la frecuencia de la tasa de interés, que es anual, entre 4 porque es la frecuencia de la renta, que es trimestral. Le restamos 1 y nos da que esta tasa de interés es 1,41% trimestral y estas son las dos tasas de interés que ahorita vamos a usar en nuestros ejercicios. Nos olvidamos la del 5% y nos olvidamos de la del 5,75% porque estas dos que sacamos con la TIE básicamente son las que tenemos que usar en nuestro ejercicio. Acá les hice una pequeña línea del tiempo, básicamente, entonces en esta pequeña línea del tiempo yo ya de una lo hice todo en base a trimestres porque se me hace más fácil, entonces yo dije son 40 trimestres, a partir del trimestre 12, que es lo mismo decir año 3, es lo mismo que decir trimestre 12, porque si decimos año 3, estamos diciendo que es el trimestre número 12, porque ¿cuántos trimestres hay en 3 años? 12. Entonces puedes decir año 3 o trimestre 12. A partir del trimestre 12 ya no vamos a utilizar la tasa del 1,22%, sino que vamos a utilizar la tasa del 1,41%. Entonces la tasa del 1,22% está vigente por 3 años o por 12 trimestres y la tasa del 1,41% está vigente por los próximos 7 años o por los 28 trimestres. Y esto nos da una suma de 40 trimestres. Importante esta línea de tiempo porque son muchos datos y esto nos ayuda como a conglomerar todo en una sola representación gráfica. Entonces, tenemos primero la primera pregunta. El monto acumulado del fondo y verificación de si supera el monto objetivo o no. Vamos a sacar el valor final con renta anticipada. ¿Por qué valor final? Porque nos dice el monto acumulado del fondo. Entonces, esta es la fórmula de valor final para una renta anticipada. Entonces, como estamos calculando todo a valor final, tenemos que considerar todo lo que está más cerca del presente le va a afectar
todas las tasas. O sea, lo más cerca del presente le va a afectar absolutamente todo lo que está yendo hacia el futuro. Entonces, primero vamos con lo que está más cerca del presente, que es los 22.500, que es la cuota inicial. Aquí tuve una confusión, acá no es más, acá es 22.500 por. Entonces, eso sería los 22.500 por uno más la primera tasa de interés que le afecta, porque a estos 22.500 le afectan las dos tasas de interés, tanto la del 1,22% como la del 1,41%. Entonces, la del 1,22% le afecta 12 trimestres, que es lo mismo que decir 3 años por 4, o sea, 3 años por 4, que es la capitalización de la renta. Entonces, le afecta por 12 trimestres. Se tiene que multiplicar por la segunda tasa de interés, que es 1 más 1,41% entre 1. La tasa de interés efectiva ya no se tiene que dividir entre nada. Yo lo dividí entre 1 para que sepan que no se tiene que dividir entre nada, pero no se tiene que dividir entre nada porque ahí estamos considerando que la frecuencia de la renta y la frecuencia de la tasa de interés ya coinciden. Por lo tanto, no se divide entre nada. Entonces, lo tenemos que elevar a la 7 por 4 porque la segunda tasa de interés está vigente a partir del año 7. Pero como queremos llevar todo a trimestres, ¿a cuántos trimestres hay en 7 años? 28. Podemos comprobar que estamos haciendo bien los cálculos y al sumar 12, que es lo que equivale a 3 por 4, y 28, que es lo que equivale a 7 por 4, nos suma 40, que son los 40 trimestres. Y efectivamente sucede así. Ahora vamos con las rentas constantes de $2.500. Yo lo veo de esta manera como si las rentas las dividiera, como las picara en dos pedazos. Hay una renta de $2.500 que empiezan a partir del año 1 que les afecta las dos tasas de interés, pero hay unas rentas, ya las rentas que empiezan a surgir a partir del trimestre 12 no les afecta la tasa de interés del 1,22%, sino que les afecta la tasa de interés únicamente del 1,41%. Entonces yo hago como una separación. Entonces, primero tenemos a las rentas de $2.500 que les afecta las dos tasas de interés, entonces aquí se aplica básicamente la fórmula de valor final, que es 1 más la tasa de interés del 1,22%, que es la primera que le afecta, se divide entre 1, lo elevamos a la 3 por 4 porque esa tasa de interés está vigente por 12 trimestres, al ser 3 años, menos 1, y lo dividimos entre la tasa de interés por su capitalización, que acuérdense que es 1, lo volvemos a multiplicar por la tasa de interés del 1,22%, porque es algo que está aquí en la fórmula, pero tenemos que volverlo a multiplicar básicamente por el cambio en la tasa de interés del 1,41%. Entonces hay que multiplicarlo por este cambio en la tasa de interés del 1,41%, que es este término que está acá, se divide entre 1 y se eleva a las 7 por 4. 7 porque son 7 años, 4 porque son 4, perdón, porque es trimestral. ¿Cuántos trimestres hay en 7 años? 28. Al hacer esta suma, nos da exactamente 40. Luego tenemos la otra parte que son otra vez los $2.500, pero estos $2.500 no les afecta la tasa de interés del 1,22% porque estos son los $2.500 que se empezaron a depositar a partir del trimestre 13 cuando la tasa de interés empezó a cambiar al 1,41%. Entonces, ahorita que son los 2.500 por 1 más 1,41% entre 1 elevado a las 7 por 4, que son los 28 trimestres que está vigente su tasa de interés, menos 1 entre la tasa de interés, que es 1,41%, entre la capitalización. Y se vuelve a multiplicar por 1 más 1,41% entre 1 porque es básicamente parte de la fórmula. Ya tenemos básicamente las rentas, ahorita vamos con el último monto que es el de $1.500. Este $1.500 no le afecta ningún tipo de renta porque está al final del periodo. Entonces, básicamente cuando nosotros resolvemos cada uno de estos términos, nos da que el valor final es igual a 38.522,37, que es este término de acá arriba, más 47.490,21, que es este término de acá, más 85.076,33, este término de acá, más 1.500. Si sumamos esto, el monto final o el monto acumulado del fondo es $172.588,91. Es decir, que el monto acumulado del fondo sí supera el monto objetivo de los $150.000. Vamos con la pregunta B. La pregunta B básicamente dice la cantidad vencida trimestral a retirar del fondo para pagar la deuda en 10 años. Utilizaremos la última tasa vigente. Entonces, vamos a utilizar el valor final que acabamos de calcular, los $172.588,91, los vamos a utilizar como valor presente. ¿Por qué valor presente? Porque cada vez que hablamos de que tenemos que pagar una deuda, ese monto lo tenemos que utilizar como valor presente. Entonces, esto lo vamos a utilizar como valor presente. Vamos a utilizar la tasa de rendimiento 2 del 1,41% por toda la transacción.
Esta tasa va a estar vigente por los 40 trimestres o por los 10 años. No nos vamos a olvidar de la del 1,22. Ahorita solamente vamos a prestar atención a esta del 1,41%. Estamos hablando de que ahorita son cantidad vencidas, o sea, vamos a hablar de rentas vencidas. Vamos a utilizar la fórmula de valor presente, como estamos hablando de que es una deuda que tenemos que pagar. Tenemos todo, o sea, tenemos el valor presente, tenemos la tasa de interés, tenemos el tiempo y tenemos la capitalización. Sin embargo, no tenemos la renta, que es lo que tenemos que básicamente despejar. Tenemos que este es el valor presente, 172.588,91, es igual a la renta, que es nuestra incógnita, por uno menos uno más 1,41% entre uno que se eleva a la menos 10 por 4. Menos 10 por 4, ya que son 10 años por 4, o sea, por 4 que son los trimestres. Es decir, ¿cuántos trimestres hay en 10 años? 40. Se divide entre 1,41%, entre uno, acuérdense que no se vuelve a dividir la tasa de interés efectiva entre nada cuando ya la calculaste. Esto nos da que es igual a 172.588,91, es igual a la renta por 30,4131. Pasamos lo que multiplica la renta dividiendo y nos da que la renta es de 5.674,82. Es decir, que hay que retirar cada trimestre durante 10 años una cuota de $5.674 con una tasa de interés del 1,41%. Eso es lo que hay que retirar de ese fondo durante 10 años. Esa es para calcular la pregunta B. Para calcular el enunciado C, nos pide el rendimiento efectivo obtenido en términos porcentuales. Básicamente es el rendimiento que nosotros obtuvimos. Y eso es la división entre el monto final que nosotros obtuvimos entre el monto inicial. Es decir, los $172.500 entre los $150.000 que teníamos como objetivo. Eso se divide y se multiplica por el 100% y básicamente eso nos da un rendimiento de 15,06%, lo cual tiene sentido que sea 15,06%, un rendimiento positivo aparte porque el monto final superó el monto objetivo de los $150.000. Por lo tanto, nos da un rendimiento del 15,06%. Este es el ejercicio 17 de la guía, hasta acá termina. Y bueno, vamos ahorita a pasar con el ejercicio 30.